Gracias, Dios poderoso, bendito y alabado seas tú. Amén y amén. Cristo vive, mis hermanos, y para siempre su misericordia. Amén. Les voy a pedir, mis hermanos, que me acompañen en el libro de San Lucas. Hoy Cristo quiere hablar en el libro de San Lucas, capítulo 15, y su versículo 11. Es una parábola que nuestro Señor Jesús nos dejó, hermanos. Es una parábola muy conocida. Me imagino que ya la mayoría de ustedes la escucharon, pero Dios hoy me dijo: quiero que analices esta parábola, quiero que mi pueblo aprenda más de esta parábola. Amén. Capítulo 15, hermanos, del libro de San Lucas, versículo 11. Aleluya. No se apague la alabanza, mi hermano. Aleluya. Lo tenemos, hermanos. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice el 11. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él le respondió, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aleluya, hermanos. Pueden sentarse. Pero que no se apague la alabanza, mi hermano, porque Dios es bueno. Tan bueno que nos tiene aquí, hermanos, sanos, alabando su nombre. Aleluya. Hermanos, la palabra del día de hoy nos habla de que hay que buscar las almas perdidas. Hermanos, imagínense, Cristo, hermanos, se tomó la molestia, hermanos, de hablar este mensaje en 3 parábolas, y seguidita las dio, hermano. Ahí lo podemos ver atrás. La primera se llamaba la parábola de la oveja perdida. La segunda se llamaba la parábola de la moneda perdida. Y hoy nos quiere hablar de la parábola del hijo pródigo. Hermanos, son diferentes historias, pero con un mismo mensaje.
Porque habla, hermanos, de lo perdido, de lo importante, hermanos, que es de lo que se ha perdido, de ir a buscar lo que se ha perdido. Hermanos, en la parábola de la oveja, habla que un hombre tiene 100 ovejas y pierde una. Deja las 99, dice, en el desierto por ir a buscar aquella que se ha perdido. Y dice, hermanos, que se regocijó cuando halló esta perdida. Y dice que la tomó en sus hombros y la cargó y la llevó y se regocijó. También la parábola de la moneda perdida. Dice que una mujer perdió, dice, una moneda. Dice que limpió su casa buscando la moneda, buscó por aquí, buscó por allá. Y cuando encontró la moneda, dice que llamó a sus amigos, llamó a sus vecinos y se regocijó y festejó porque había encontrado lo perdido. Y todavía dice Jesús, de que así, hermanos, con esa misma armonía, es como celebran los ángeles en el cielo cuando alguien que estaba perdido se arrepiente. Así se regocijan, hermanos. Y me ponía a pensar, hermanos, ¿por qué cuando alguien aquí, hermanos, cuando alguien aquí que estaba perdido se arrepiente en el nombre de Jesús? Ahí, hermanos, es cuando te debería de subir el grupo de alabanza y cantar alabanzas para regocijarnos porque una oveja perdida se arrepiente. Ahí es donde debería subir el grupo de alabanza, tocar los tambores, tocar las trompetas, tocar el piano y celebrar porque una alma viene a Cristo. Así se tomó la molestia, hermanos, Cristo, de explicar esto. Él decía estas parábolas, hermanos, cuando había mucha gente. Pero ¿qué era la sorpresa, hermanos? Él sabía qué clase de gente había en medio de la multitud. No había solo gente buena en la multitud, hermanos. Ahí también dice la palabra que estaban los fariseos y los escribas. Gente, hermanos, que se dedicaba solo a criticar y a poner en mal a Jesús. Solo eso se dedicaban, hermanos. Se dedicaban a contradecir todo lo que Jesús enseñaba. Pero a pesar, hermanos, de que él sabía de que estaban ellos en medio de la multitud, él se dedicaba a decirles en su cara, hermanos, lo mal que ellos hacían. Él se dedicaba a decir todas las enseñanzas malas que le enseñaban al pueblo, de que el orgullo que llevaban dentro no era bueno, de que si se creían más que Dios no era bueno. Él se los decía en su cara, hermanos. Pero ¿cuál es el problema ahora en día, mi hermano? El padre de familia, la madre de familia, pero ni a su hijo se atreve a decir ahora que está haciendo mal. No se atreve, mi hermano. ¿Por qué? Porque se va a enojar el retoño, porque se va a molestar, porque después me amenaza que no quiere comer. Ese es el problema que hay ahora en las iglesias. Hermanos, y eso que somos cristianos y no nos atrevemos ni a decirle a nuestro propio hijo lo que está haciendo mal. No nos atrevemos, le tenemos miedo. Ahora criticamos, mi hermano, de que ahora esta generación está llena de tecnología, que esta generación está perdida, que está más perdida que la de antes, pero lamentablemente nosotros somos los padres de esa generación. Entonces, si esta generación se está perdiendo, nosotros somos los culpables como padres de familia que somos. Pero ¿cómo empieza esta parábola, mi hermano? Dice, también digo, un hombre tenía dos hijos. Hasta ahí, hermanos, analicemos. Si analizamos lo que dice la palabra, ¿quién es ese hombre? Ese hombre lo podemos interpretar, hermanos, como que es nuestro Padre, Jesús. Amén. Tenía dos hijos, dice, uno mayor, uno menor. Dice que el menor le pidió lo que le pertenece. Pero miren lo arruinado que está este menor, hermanos. Ahora, hermanos, no esperan ni que se mueran los padres y ya están pidiendo la herencia. Antes por lo menos dejaban, hermanos, que se muriera el padre y a ver si había dejado herencia, si había alguna. No, ahora, qué atrevidos son los hijos, mi hermano, que ya están pidiendo lo que les pertenece. ¿Acaso le pertenece algo si el papá no está muerto o la mamá no está muerta? Estaba equivocado, hermanos. Desde ahí podemos analizar la mente enferma que tenía, el atrevimiento que estaba tomando este hijo menor al pedirle al padre lo que le pertenecía. Pero miren lo bueno que es el padre.
A veces, tal vez usted dice, ¿y cómo yo voy a dejar ir a mi hijo como dejó ir el padre en esta historia? ¿Cómo? El padre sabía lo que le esperaba. A veces los hijos, hermanos, creen que todas se las saben. A veces los hijos creen que saben más que uno de padre. A veces porque ya han crecido, porque que ya se estiraron un poquito, creen que ya saben más que uno. Lamentablemente hasta pegarles quieren a los padres. Joven, nunca te atrevas a pegarle a tu padre. No es bien visto por Dios que tú te atrevas a levantarle la mano a tu padre. No te atrevas. Te estás metiendo en problemas con el propio Dios. Tienes que respetar a tu padre terrenal, a tu madre, a tu padre. No te atrevas a lastimar, a levantarle la mano. No te atrevas, mi hermano. No vas a querer estar en ese momento cuando Dios te pregunte, ¿le levantaste la mano a tu padre? ¿Y cómo le vas a mentir al que sabe toda la verdad? ¿Cómo le vas a mentir al que todo lo ve, todo lo sabe? Él dice que la palabra no ha llegado a nuestra boca y Él ya la conoce. ¿De dónde me ocultaré? Decía David, de tu presencia, si tú en todos lados estás. Voy al profundo de la mar y ahí estás tú. Voy a lo más alto, ahí estás tú. No hay, voy al occidente, voy al siguiente, hermano. Ahí está Dios. No hay cómo nosotros nos podamos ocultar de Dios. Pero miren cómo es de misericordioso Dios. Dice que humildemente este padre le da lo que le pertenecía. La parábola se llama el hijo pródigo. Me molesté en buscarla en el diccionario. Pródigo dice, alguien que gasta sin cuidado sus bienes o los bienes ajenos, o una persona que malgasta el dinero. Eso puede ser interpretado también, mis hermanos, con aquellos que tienen dones. Hermanos, a veces estamos en las iglesias y Dios entrega dones. Tal vez Dios te dio el don de tocar bien bonito el piano. Tal vez Dios te dio el don de tocar bien bonito la trompeta. Y sí, Dios no quita los dones, hermanos, aunque tú te pierdas. Pero ¿qué es lo malo, hermanos? Recibimos dones en la iglesia y después usamos ese don para adorar al diablo. El don que Dios nos ha regalado, hermanos, lo utilizamos para adorar al enemigo de Dios. En la multitud dice que estaban los escribas y fariseos, hermanos. En la historia, hermanos, donde dice que Dios encuentra a una mujer en un pozo y le pide agua. Y ahí empezaron a discutir, al cual ella interpreta de que el Señor es profeta. Le dice, tú debes ser profeta porque sabes de que con el que vivo no es mi marido. Le dice el Señor, tú tienes 5 maridos, pero ninguno es tu marido. Ella le dice, tú debes ser profeta. Pero hay algo, hermanos, en esta historia de que me llama mucho la atención. En esta historia, hermanos, Dios le dice a esta mujer, mi padre anda en busca de adoradores. Pero si te preguntas, ¿cómo va a estar en busca de adoradores Jesús? ¿Por qué no fue al templo? ¿Por qué no fue al templo a buscar a sus adoradores? Dios sabía, hermanos, de que el templo estaba lleno. Lamentablemente estaba lleno, pero de gente perdida. ¿Por qué Él andaba buscando en las afueras adoradores? ¿Por qué? Si estaba el templo de Dios, a donde iban todos esos escribas, donde iban todos esos fariseos, y Él buscando adoradores afuera. Tenemos que desear, mi hermano, como iglesia, de que cuando Cristo piense en buscar adoradores, venga fuentes de salvación. Eso tenemos que desear. Hermanos, no tenemos que desear llenar de gente, sino que la iglesia se llene de verdaderos adoradores. Jesús decía, el templo está lleno de gente, pero gente perdida. Hermanos, a veces utilizamos lo que Dios nos da erróneamente. Andamos tan perdidos, vamos a la iglesia, pero a veces estamos más perdidos que la prostituta y el borracho.
¿Por qué? Porque tenemos un pensamiento equivocado. A veces cuando decimos gente perdida, eso es lo primero que se nos viene a la cabeza. El borracho, la prostituta, el drogadicto. Y a veces, hermanos, dentro de la iglesia hay gente que está más perdida que estas personas. ¿Por qué? Porque ya se han confundido. Están adorando lo que no deben adorar. Están idolatrando, hermanos, el dinero, imágenes. Hasta personas idolatramos. Y eso que están dentro de la iglesia. A veces, hermanos, aman más al pastor que al propio Dios. ¿Cómo es eso? Mi hermano, hubo un evangelista que ya murió, se llama Gigi Ávila. Hermanos, él fue un gran hombre del Señor, predicaba la palabra. Pero hermanos, lamentablemente he escuchado mucha gente que alaba más a Gigi Ávila que a Dios. Hermanos, si este Gigi Ávila reviviera, se vuelve a morir. Al ver que al que él les predicaba no entendieron nunca la palabra. Hermanos, idolatran tanto a la gente que dicen, no, Gigi Ávila no dijo eso, pero lo dice la palabra. ¿Adoramos más al hombre? No te confundas, mi hermano. Él se dedicaba a predicar la palabra, la predicaba rectamente. Pero la gente, hermanos, no sé por qué ha tomado a idolatrarlo a él. Se ha confundido la gente, lamentablemente, en estos tiempos. Él fue un gran varón de Dios, que Dios lo tenga en su descanso. Ahí está esperando de que Cristo venga y se levantará, porque murió en Cristo, hasta donde sabemos. Murió en Cristo, fue un gran varón de Dios. Y hay muchos ejemplos, hermanos, que le podría dar, que duraríamos toda la noche. Que la gente se confunde en adorar más al hombre que a Dios. Miren este hombre atrevido, hermanos. Y si analizamos, hermanos, la posición del hermano menor, ¿quién creen que es el hermano menor? Todo pecador. Eso es lo que significa, eso es lo que hay detrás de las palabras del hermano menor. Es todo pecador, todo publicano. A Cristo lo criticaban por juntarse con todas estas personas, pero él tenía una sola misión, y era salvar a aquel que estaba perdido. Esa era la misión de Cristo. Él no venía por todos esos religiosos que ni siquiera volteaban a ver al borracho, ni siquiera le daban la mano, mucho menos una moneda. Ellos se creían, ellos hacían por perdido a todo aquel que estaba tirado. Ellos, hermanos, les gustaba que los mirara la gente, que los alabara la gente. Ellos querían la alabanza de la gente, y ellos querían demostrar que no había nadie más cercano a Dios que ellos. Pero cuando viene Cristo, hermanos, les bota todo su teatro. Les dice la verdad en frente de toda la gente. Ellos no hallaban dónde meter la cara, porque a veces le hacían preguntas, como dicen, tricky questions. Decían, le querían hacer caer a Jesús en error, y él les salía, hermanos, con la verdad, con la propia verdad, hermanos, él les ganaba. Tanto, hermanos, de que ellos quedaban callados, ya no hallaban ni qué preguntarle, porque Dios les contestaba, hermanos, con una gran sabiduría, sin insultarlo. Él les hablaba con la palabra. Hermanos, tan bonito es ver a una persona, hermanos, de que se sabe la palabra. Esto es algo que yo le estoy pidiendo a Dios, porque no es fácil, mi hermano, que tenga su palabra yo en mi boca. Para cualquier cosa, hermanos, en cualquier situación, hermanos, yo poder contestar con su palabra. Tan bonito que es, hermanos. Yo me he encontrado con gente, hermanos, de que así lo utiliza, y qué bonito es. Es de admirar eso, hermanos. ¿Por qué? Porque se ve que estudian, se ve que leen la palabra, aman la palabra, viven la palabra. Si todos deseáramos eso en esta iglesia, hermano, qué bonito fuera. Desear eso. Pero no, hermanos, vamos caminando en un camino erróneo. ¿Por qué? Porque a veces nos preocupamos más por nosotros y a nuestros hijos los dejamos a un lado. Todo para nosotros y nuestros hijos a un lado. No, hermano, no puede ser así, no podemos seguir así. Tenemos, hermanos, que ponerle atención a nuestros hijos. Pero miren, hermano, qué tremendo es. Porque usted dijera cómo el padre deja ir al hijo. Dios hoy nos enseña, hermanos, y conforme la palabra se lo muestro,
Busquemos Salmos 81, del 10 al 12. Salmos 81, 10 al 12, mi hermano. ¿Lo tenemos? Amén. Dice el Padre: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, ¿por qué? A la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Dice, hermano, ahí mismo dice, los dejé que fueran lo que ellos quisieran. ¿Por qué? Por la propia dureza de su corazón. Eso hace ahorita el Padre en esta parábola que estamos leyendo. Deja al hijo menor que él haga lo que quiera. Él deja a aquel rebelde, aquel sinvergüenza que haga lo que quiera. A veces, hermanos, queremos detener tanto a nuestros hijos y les estamos rogando que haga esto, que haga lo otro, y no, ellos nos salen más enojados que nosotros. ¿Qué es eso? Nos salen más enojados que nosotros. A veces hay que hacer lo que hizo Cristo, mi hermano, aunque nos duela el corazón. Hay que dejar que haga lo que quiera ese rebelde. Hermano, aquí la propia palabra nos enseña de que aquel que se aleja del Padre termina comiendo con los cerdos. Aquel que se aleja de Él, hermanos, de su presencia, termina comiendo con los cerdos. Lo dice la palabra. A veces, hermanos, tenemos que dejar a ese hijo rebelde de que Dios obre en él, que Dios lo tome en su proceso. A veces, hermanos, alcahueteamos tanto el pecado que hacen nuestros hijos, de que Dios, hermano, nos va a pedir cuentas cuando lleguemos a su presencia. Hermanos, si sigues alcahueteando el pecado, Dios te va a pedir cuentas cuando estemos en su presencia. ¿Por qué? Porque el alma de tu hijo se va a perder. El alma de tu hijo se va a ir para el infierno. Cuando estamos en su presencia, Dios te va a decir: ¿dónde está tu hijo que yo te di? ¿Dónde está? Gloria a Dios. Alcahueteaste su pecado. Llegara borracho y ahí tú le hacías su sopita para que se le quite su gomita. ¿Qué es eso? Tenemos que aprender a vivir como dice la palabra. Sí, amén. Si tú sigues consintiendo a ese pecador, mi hermano, el día de mañana te vas a arrepentir. Síguelo consintiendo al drogadicto, sigue consintiendo al borracho, sigue consintiendo al fornicador, síguelo consintiendo. El día de mañana te van a llamar, hermanos. Vas a recibir una llamada, ya sea del hospital, ya sea de la cárcel o ya sea de la morgue. ¿Cuál quieres? Porque triste es, hermano, triste es de que nuestros hijos estén mal en un hospital. Es triste. Se accidentó por andar manejando borracho. Es triste. Lo metieron preso por ese mismo. Pero si se muere, habrá solución si se muere, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios. Media vez ya no hay vida, ya no hay solución. Y ahí viene el lamento, hermanos, viene el lloro. ¿Por qué no tuve yo el control sobre su vida? Hermanos, tenemos que disponer como padres de que somos, de que nuestros hijos media vez vivan en nuestros hogares. Ellos tienen que vivir mediante nuestras reglas. No nosotros como las reglas de ellos. No funciona así. Cada hijo tiene que respetar el hogar donde vive. Cada hijo tiene que vivir conforme a las reglas de cada padre. Decía un profesional de que cada cosa que tú le des a tu hijo, tú le tienes que decir: mira, aquí está ese celular, es mío, te lo presto. Aquí está esta ropa, es mía, te la presto. Para cuando el día que él se quiera ir, él no tiene nada. Todo es mío. Te querés ir, vete. Pero te vas a ir tal y como estás. Aquí nada que me llevo mi computadora, nada que me llevo mi celular, que mis AirPods, que ya ni sé qué más existe. ¿Te quieres ir? Te vas, pero te vas tal y como estás.
Ah, no, pero ahora dejan ir a los hijos. Dejan ir a los hijos. Uno toma la decisión, bueno, dejémoslo ir. Pero ¿qué hace el otro? Ya sea la mamá o el papá. Ah, venite aquí, ahorita no está tu papá, te voy a dar de comer. Siempre existe un consentidor, mi hermano. Tal vez alguien quiera hacer lo correcto ante los ojos de Dios, pero siempre existe alguien de que hay escondidas lo que a Dios no le agrada. Siempre existe un padre de que hace lo que no le agrada a Dios. Y creyendo de que ama a su hijo, no lo está amando, mi hermano. Lo está llevando a la perdición. ¿Qué va a hacer de ese joven, mi hermano, cuando está grande? No sabe ni cocinarse un huevo. No sabe depender de sí mismo. He conocido casos, hermanos, de que los niños profesionales y no consiguen trabajo. ¿Por qué? Porque nunca han trabajado en su vida. Le preguntan, ¿dónde has trabajado? Siempre me han mantenido mis papás, nunca he trabajado. Lo siento, no te puedo dar trabajo. Ay, Dios mío, habla, Padre. ¿Por qué, hermano? Siempre hay un consentidor. Dios está hablando esta noche. Depende de nosotros. Depende de nosotros, padres de familia, si queremos escuchar y poner en práctica lo que Dios nos habla. Depende de nosotros. Si tú quieres seguir la vida, hermano, como la estás viviendo, fingiendo estar feliz, el día de mañana le tenemos que dar cuentas al Padre. Dice la palabra en esa misma parábola, hermanos. San Lucas 15, hermanos. Dice el 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, dice el 14. Hermanos, si seguimos consintiendo el pecado de nuestros hijos, Dios nos dice ahorita en el 14, de que si nosotros seguimos de consentidores, a nosotros nos va a faltar algo en nuestra familia, ya sea el dinero, ya sea el trabajo, ya sea la comida. ¿Por qué? Porque donde estaba este pecador dice que se acabó todo. Lo dice la palabra, hermano. Si tú sigas consintiendo a ese hijo malcriado, en algo te va a afectar en tu familia. Tanto, hermanos, desacuerdos que han habido, hermanos, que llegan hasta el divorcio. ¿Por qué? Por consentir al hijo malcriado. Padres, tenemos que ponernos de acuerdo conforme a la palabra. Si todos nos pusiéramos de acuerdo conforme a la palabra, hermanos, y dejáramos en el proceso al malcriado para que venga el arrepentimiento, pero si tú lo sigues consintiendo, hermano, ¿crees de que la manera en que lo estás consentiendo, este niño va a llegar al arrepentimiento como lo dice el Padre? No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tú lo tienes siempre dándole en escondidas del otro. Hermanos, dicen te voy a dejar ir y se va con la tarjeta del papá. ¿Cómo va a sufrir? Es más, con tu tarjeta va a sacar su propio apartamento y va a estarse comprando la comida. Por eso te digo, mi hermano, a veces tenemos que hacer el corazón duro como padres. A veces, hermanos, corregir a nuestros hijos es amarlos más de que estarles sobando el lomo y diciéndole sí a todo. Es mejor, hermano, de que te odie, de que le caigas mal un rato, que el día de mañana te lo va a agradecer, que estándole sobándole y consintiéndole todo lo que él quiere y el día de mañana termine perdido o hasta muerto. Esa es la realidad. Tristemente esa es la realidad. Lo que nos espera, hermanos, si seguimos caminando mal. ¿Quieres una buena familia? Obedece la palabra. ¿Quieres porque nuestra familia, hermanos, es nuestra primera iglesia. Nuestro hogar es nuestra primera iglesia. Dediquemos a estudiar la palabra, a orar como familia. Esa es nuestra primera iglesia. Después venimos acá. Pero qué bonito fuera, hermanos, de que cada uno de nosotros tuviera nuestra propia iglesia en nuestro hogar y cada uno viniera a este lugar, hermanos. Imagínense cómo se sintiera el fuego de Dios. Si ya lo sentimos en estos momentos,
Si todos nos pusiéramos en un mismo pensar de buscar más de Dios, empezando por nuestros hogares, hermanos, aquí viéramos al paralítico caminar, aquel que tenía cáncer sale sano. Tenemos que desear nosotros mismos de esa hermosa presencia. Aquí no sé a quién le está hablando, pero hermanos, a veces yo me pongo a pensar en mi propia vida para que me hable a mí también la palabra, para corregir lo que estoy haciendo mal, para caminar correctamente en los ojos del Padre, no del hombre, del Padre. Dios te ama, mi hermano. Dios ama a tus hijos. Dios nos los ha prestado por una razón. Y no creas que es casualidad, mi amigo, que tú estés en este lugar el día de hoy. Dios también habla a tu vida. Dios tiene misericordia, hermanos. Si hay algún amigo aquí, todos somos creación de Dios. Bueno o malo, todos somos creación. Pero solo pasamos a ser hijos de Él si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados voluntariamente. No podemos obligar a nadie, hermanos, a llegar a la salvación, a nadie, ni a nuestros propios hijos. Les podemos mostrar el camino, les podemos mostrar con nuestro testimonio de que andar con el Padre es lo mejor que ellos puedan tomar, pero no los podemos obligar a que ellos acepten a Dios. Pero que te diga, hermano, ¿y cómo quieres que vaya a la iglesia si solo tú solo los domingos vas? ¿O solo los viernes? Que yo sepa, hay 3 cultos y solo los domingos vas. ¿Cómo quieres que tu hijo acepte esa vida si tú no cuidas tu testimonio? ¿Cómo quieres, hermano, que tu hijo siga tus pasos? Lo vas a ir guiando incorrectamente. Si tan solo, hermanos, el joven supiera lo difícil que es empezar la vida independientemente, yo creo que no amenazara a los padres de que se va a ir de la casa. Hermanos, yo creo que muchos de nosotros deseáramos depender ahora de nuestros padres. ¿Por qué? Porque no sabíamos la vida fácil que llevábamos al lado de nuestros padres. Cuando uno está joven, cuando uno está niño, dice uno, yo quisiera ya tener 18 para depender de mí mismo. No sabe qué problema se está metiendo. ¿Qué sabe este? Si sus hijos están pequeños. El Padre, hermano, sabe por qué habla su palabra. Pero nos falta un personaje, mi hermano. El hijo mayor. El hijo mayor, mi hermano, representa toda la religiosidad, todo aquel fariseísmo. Representa, hermanos, que no tienen, pero ni una gota de misericordia. Porque si el padre hubiese estado muerto y hubiera dependido del hermano mayor recibir al hermano, él lo manda también a comer con los cerdos. Miren, hermanos, la dureza del corazón de este hermano mayor. El hermano obedecía la palabra, él hacía lo que le decía a su padre, él vivía en su pensar correctamente, pero llegó en su prueba, llegó donde estaba fallando, donde él no lo miraba. Llegó, hermanos, donde él estaba mal. Cuando vio que todos estaban gozando, que habían matado al becerro gordo, ahí salió el verdadero él. Ahí salió el orgullo, ahí salió la envidia, ahí salió el celo. Y lo peor, hermano, que le reclama al padre. Le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué le está celebrando a este? Que se fue a gozar con las rameras, que se fue a la disco, que se fue a la fiesta, que se fue para allá, se fue a gastar lo que le diste y ahora le celebras porque ha venido. Hermanos, lamentablemente ahora en las iglesias están así. ¿Por qué? Porque se alegran cuando un hermano se va al mundo. Se alegran. Ya ves que aquella ya no vino al culto. Ya ves que aquella ya rato no viene. Se alegran, mi hermano, ¿qué es eso? En vez de preocuparse, en vez de orar por la hermana que ya no viene, se alegran de porque ya no viene al culto. Así como este personaje,
entró en celo porque el papá le estaba celebrando una fiesta a su hermano menor. En vez de alegrarse de que también su hermano vino al arrepentimiento, volvió al camino correcto. No, él entró en celo y le reclamó a su padre: a mí nunca me han matado un becerro, por mí nunca has hecho nada. Pero a veces no nos damos cuenta de la bendición en que estamos hasta que nos hace falta, hasta que nos hacen ver con palabras en la bendición que estamos. Le dice: hijo, pero si todo lo que tengo aquí es tuyo. Hermanos, yo me imagino que si él algún día hubiese querido matar al becerro gordo, el padre no le hubiera dicho que no. Pero que se dedicaba más a otras cosas, que no trabajaba en lo que él estaba mal. Él, a los ojos de los hombres, él era el hombre perfecto. Pero el padre nunca se equivoca. Cabal, hermanos, actuó. Hubo esa actuación donde él estaba fallando. Él no se hubiese dado cuenta si su hermano no regresa. Pero nos enojamos cuando el hermano viene de regreso a la iglesia. Cuando se hinca aquí, hermanos, a veces hay unas miradas, hermanos, que mejor hay que cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque no hay que poner atención al hombre, hay que poner atención al Padre. ¿Qué es lo que el Padre piensa de ti? A veces el amigo no pasa, porque en vez del pueblo estar orando, está viendo, está con los ojos abiertos a ver qué pecador se arrepiente. Estamos mal. Cuando dicen, hermanos, el llamado es cuando el pueblo tiene que empezar a orar por esa alma, que Dios inquiete esos corazones. Dios está hablando a su pueblo en esta noche. Dios está hablando a su pueblo en esta noche y quiere que su pueblo se componga. En las grandes misericordias, mis hermanos, así como este padre amó a su hijo. Después de que este hijo, hermanos, estuvo deseando la comida de los cerdos, él entró, hermanos, reaccionó a tiempo porque todavía estaba comida. Él reaccionó, dijo: allá los jornaleros de mi padre tienen abundancia en pan y yo aquí deseando la comida de los cerdos. Hermanos, cuando éramos todos nosotros esclavos del pecado, hermanos, también anduvimos comiendo con los cerdos. Les llamábamos amigos. Amigos. ¿Por qué? Porque solo estaban con nosotros cuando teníamos dinero. No, se enteraron de que éramos cristianos, se fueron los amigos. Al principio era algo como de cólera, porque realmente tú ves de que los que decían ser tus amigos no lo eran. Eran tus amigos cuando los andabas invitando, cuando andabas pagando, cuando andabas gastando lo que ni era tuyo. Hermanos, en mi testimonio, hermanos, yo a veces, hermanos, tenía que regresar a mi casa caminando porque ya no tenía ni para el bus. Qué triste es eso, hermanos, de que me gastaba todo en alcohol. Y cuando tenía que regresar a mi casa, todos aquellos amigos se desaparecían. Tenía que regresar caminando a mi casa. Ya venía yo arrepentido, pero ¿de qué servía? Yo decía, ni para el bus tengo, porque ni manejaba. Gloria a Dios que no manejaba, sino saber ni qué me hubiera pasado. Pero a veces, hermanos, confiamos en la persona y no en Dios. Cuando la persona nos falla, nos desanimamos y ya no queremos saber del Padre, y el Padre no nos ha hecho nada. Vaya que este hijo, el Padre dejó que entrara en el proceso. Dejó que se fuera a revolcar, dejó que se fuera a ensuciar, dejó que se fuera a morir de hambre para que llegara al arrepentimiento. Pero a veces, hermanos, decimos amar tanto a nuestros hijos que estamos impidiendo de que entren en el proceso de Dios. De esa manera nunca tu hijo va a llegar al arrepentimiento, nunca va a darse cuenta lo que en verdad tú dejas de hacer por darle a él. A veces, hermanos, trabajamos una hora más tal vez en el trabajo. ¿Por qué? Porque mi hijo quiere esto.
que mi hijo quiere el otro, porque necesita nuevos zapatos, porque ahorita acaban de salir nuevos zapatos, él los quiere y no los aprecia. Cuando llega se enoja, te amenaza que se va a ir de la casa. Ah, no, mijito, no, mijito. Tenemos que reaccionar, padres de familia. Esas almas que son de nuestros hijos, Dios va a pedir cuentas cuando estemos allá en su presencia. Hasta aquí quiere el Señor que hable, hermanos. Gracias al Señor por este privilegio. Es dura la palabra, mi hermano, pero Dios nos habla porque nos ama. Pónganse de pie, hermano, vamos a orar. Le voy a dar el micrófono a mi pastor. Gloria al Señor.